¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues estaremos platicando acerca de un tema que se ha vuelto muy conocido por todos, esperemos que pocos lo suframos, que es el acoso laboral. Y para hablar de ello tenemos a dos auténticos especialistas en la materia. Me acompañan la maestra María América Gutiérrez, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Profesora, muchas gracias, es un honor. Y también nos acompaña el doctor Juan Araque, quien es consultor independiente y un auténtico especialista en la materia. Doctor, sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, amigos. Un honor verdaderamente estar aquí con ustedes. Pues yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Y yo creo que esta es una pregunta obligada que habría que hacer. ¿Qué debemos entender por acoso laboral? ¿Para qué nos alcanza el concepto acoso laboral? Bueno, actualmente el acoso laboral está muy relacionado en los centros de trabajo como acoso laboral, pero la mayoría de la gente ha escuchado el término bullying. Sí, claro. Es lo mismo, lo que pasa es que el bullying es en los centros de enseñanza y el acoso es en las relaciones laborales o en los centros de enseñanza. El término que se conoce es el mobbing. Es como lo que se utiliza para distinguirlo, bullying para escuelas, mobbing para trabajo, ¿no? Sí, y viene del inglés, de la palabra en inglés que es to move, que quiere decir atropellar, en tumulto, y es cualquier tipo de hostigamiento, daño psicológico, vejación, violencia física y psicológica. Pero puede ser, o sea, ¿sería lo mismo que hostigar? ¿El acoso laboral es un tipo de hostigamiento? A la larga es un hostigamiento, Memo. A la larga es un hostigamiento. A la larga es un hostigamiento y a la larga tiene como finalidad el vacío de esa relación y el deterioramiento totalmente psíquico para que esa persona abandone el trabajo. Claro. Este acoso no necesariamente tiene que ser un acoso de naturaleza físico, también podría ser un acoso de naturaleza psicológica. Esto es correcto, ¿verdad? Yo voy a diferir de entrada contigo un poco. Yo siento que en el sentido de que, digamos, la cuestión mental, lo sabemos, forzosamente se refleja en lo físico. Digamos, si estamos nosotros en un estado depresivo con motivo de ciertas situaciones en el trabajo, que es donde estamos de hecho comentando, llega un momento en que viene un deterioro físico también. La cuestión mental lo sabemos y lo repito, y tú estás enterado, de que nos va de alguna manera afectando, pues en lo sentimental, en lo emocional, en lo físico, nos pega mucho. Esa es la realidad, ¿no? Y el acoso en sí mismo, o sea, no solamente tienen que ser actividades que me puedan lesionar físicamente, o sea, muchas veces el acoso pues se da con palabras que me ofenden, claro, y que de alguna otra este acoso también es psicológico. Exactamente. Digamos, tú lo acabas de decir muy bien. En un momento dado, esa situación no es que hay una agresión física como en el caso del bullying, que sí, claro, lo hay, ¿no? Aquí no. Aquí sería el reflejo de la cuestión psíquica o psicológica, en todo caso, en lo que es la integridad física de la persona. Claro. Pero no hay una agresión física. Ahí estaríamos ya hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Claro. En todo caso. A veces confundimos, a veces la típica molestia entre amigos, inclusive en el ámbito laboral, pues puede suponer una broma, a lo mejor de una naturaleza más pesada, pero no necesariamente eso signifique acoso. ¿Qué características tiene esto que llamamos acoso? Porque imagino que estará delimitado en una serie de situaciones que van más allá de la simple bromita o de la broma pesada que hacen los compañeros de trabajo a una persona en el centro laboral. Así es. Para que sea acoso o mobbing o daño psicológico, es necesario que sea sistemático, reiterativo y mínimo 6 meses. Conductas que se reiteren diariamente y vayan en contra de la dignidad de la persona humana y en la relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, que un jefe
siempre te esté descalificando, que te ponga a hacer cosas con tiempos insuperables, que siempre esté mal tu trabajo. Va disminuyendo la capacidad de esa persona para el trabajo. Claro. Y entre los compañeros, pues es lo mismo, ¿no? Pero hay, yo te lo digo como criminóloga, hay conductas reiterativas y sistemáticas que eso es lo que provocan el mobbing. Claro, por lo que entendemos entonces no necesariamente este acoso viene de los compañeros, por decirlo de alguna manera, en el mismo nivel, ¿no? También puede dentro de la organización provenir de las instancias superiores, o inclusive de los dos, de todos lados, ¿no? Así hay 3 grados de mobbing. El primero es el vertical, que es entre el jefe superior o el inferior al jefe. Viene de una relación vertical. Uh-huh. Luego, el grado horizontal es entre mismos, entre compañeros. Y se presenta un tercer grado, que es una mezcla entre el vertical y horizontal. Claro. Y esto me imagino que destruye a la persona, ¿no? La destruye totalmente. Es un vacío psicológico reflejado en todos los ámbitos de la persona, porque es en lo económico, en lo familiar, en la autoestima. Claro. Es vejatorio totalmente. ¿Cuáles son los comportamientos más frecuentes para nosotros poder así como que identificar el tema de un acoso? Bueno, pues son muy variados desde luego, pero en todo caso se trata de menospreciar, digamos, el trabajo que está haciendo la persona que trabaja en una empresa, ¿verdad? También, en todo caso, digamos, rebajar en cuanto al hecho de las competencias que tiene esta persona, sus habilidades y demás. También, asimismo, el hecho de pequeños incidentes a los cuales en principio no se le da importancia, pero que esos incidentes se van repitiendo y de cierta forma se va incrementando esa afectación psíquica y moral, porque aquí habría que decir que hay 2 elementos que no pueden dejar de mencionarse en el caso del mobbing, ¿no? Lo que es la cuestión de la dignidad, en todo caso, y de lo que es, digamos, la integridad psíquica y mental, digamos, de la persona que está laborando, ¿no? Y bueno, te podría mencionar otras muchas, el hecho, por ejemplo, de los comportamientos de algo que es una anécdota de manera personal, en el que se trata de que en un momento dado tu jefe te niegue el acceso a comunicarte con él. Claro. O sea que si tú le pones por ahí un correo, le tratas de hacer una llamada, no hay comunicación. No hay comunicación. Claro. No hay comunicación. Y curiosamente, pues es mobbing, ¿no? En todo caso, hay una discriminación. A ver, ¿por qué no le contesto? Me pongo yo, digamos, a Juan Ara, que pues porque no me da la gana y punto, ¿no? Por la razón que tú quieras y mandes. Le hago como una especie de ley del hielo. No una especie, es una ley del hielo, es un congelamiento. Es un poco para decir, como lo platicaremos tal vez más adelante, en todo caso, no te quiero aquí, y eres un trabajador que en un momento dado va a estar sentado en su escritorio sin hacer absolutamente nada. Claro. Punto. La ley del hielo. La ley del hielo. Este tipo de problemáticas, usted decía, maestra, que no solamente queda radicado en el ámbito de del trabajo. Quien sufre del acoso, pues se lo lleva a otros ámbitos de su vida, no solamente el ámbito laboral, sino también familiar y también personal. Es imposible separarse del tema. Es imposible separarse porque una de las capacidades del hombre es producir, sentirse valioso. Y entonces, si tú no te sientes valioso en lo que haces, en tus capacidades, te están boicoteando, porque esa es la palabra, te boicotean tu capacidad de dar, tu capacidad de recibir, se va a reflejar en la familia, y después en la familia, en el ámbito social, y después en el ámbito social, en el ámbito de tu comunidad, en el ámbito religioso, en el ámbito político, y lo más importante, que ya te vuelves de ser un acosado a ser violento, y puede haber conductas criminales ya. Qué interesante, o sea, el acoso puede generar en la persona que es acosada
luego a su vez puede generar un efecto de acosador en otros de sus ámbitos. Así es. Es una especie como de revancha. Así es como lo que estudia la victimología, ¿no? Que no le ponemos mucha atención los penalistas a la victimología. La víctima se puede convertir en futuro agresor o futuro delincuente. Claro, y me imagino que en todo caso quien pagará los platos rotos en esta conversión pues puede ser la familia o los amigos. Lo que pasa es que decíamos, platicando América y yo en este sentido, que la situación esta del mobbing o del acoso, conste que estoy cortándole en acoso, se da en todo tipo de relaciones humanas. Punto. Por ahí creo que tú mencionabas, y América también lo señalaba, pero más tú, en el sentido de que se puede dar entre amigos, oye, qué gordo estás, claro, ¿verdad? Y ser digamos una conducta que invariablemente sigue, qué gordo estás, pesas mucho, te ves muy mal, bla, 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 no deja de haber un acoso. Y no necesariamente estamos dentro del ámbito laboral, claro, ¿verdad? Ya por no irnos al otro tipo que está inclusive perfectamente señalado en la ley, que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual, ¿no? Pero pensamos en un momento dado que se da en cualquier ámbito donde haya personas, donde haya relaciones humanas. En todo caso, ¿no? Este tema me imagino que debe ser complejo, y perdón que utilice esta expresión de uso cotidiano, pero a veces hay gente que es mucho más sensible. Sí. Y entonces de repente pues no le puede uno decir alma mía, porque entonces ya se ofende, pero eso no es acoso. Aquí lo que hablamos es que tiene que haber una sistemática en la molestia, en la agresión, que puede ser, imagino que también de distintos niveles, ¿no? Sí, el reiteramiento y la sistematización es la esencia. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona puede ser vulnerable? Bueno, todo empieza en el seno de la familia. Y hablamos aquí en un foro que todos los que estamos presentes vamos en pro de la familia. Uh-huh. Los valores de la familia y la educación que te dan en la familia, para saberte comportar y defenderte en un momento adecuado y educado. Claro. Ya si tú presentas sintomatología, ya tienes que acudir con un especialista por esos trastornos de personalidad que tienes. Claro. ¿Sí? Eso es ya una forma de prevención que debemos en todos los aspectos, tanto legales, económicos, políticos, el elemento preventivo. Claro. El elemento preventivo. Yo les propongo que vayamos a un pequeño corte, sí, no. Y regresando del corte, tratemos de que nos platiquen si estas personas que realizan acoso tienen algún tipo de perfil psicológico específico, o si de repente nada más se da por integrarse a un grupo de acosadores a su vez, o para caerle bien a un grupo, porque en muchas ocasiones a lo mejor no hay un perfil psicológico, pero el ánimo de integración con el colectivo laboral hace que me erija como en el que está molestando, y a lo mejor mentalmente yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero para integrarme al equipo lo hago, ¿no? Así ¿Les es. parece? Vamos a un corte y regresando retomamos el tema aquí. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante que es el acoso laboral, con dos auténticos especialistas en la materia. Ellos son la maestra María América Gutiérrez y el doctor Juan Araque. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el acoso laboral y nos acompañan hoy en el estudio dos auténticos especialistas en la materia. La maestra María América Gutiérrez, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y el doctor Juan Araque, quien es consultor independiente y un auténtico especialista en la materia. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, ustedes lo ven ahí en pantalla, en nuestro correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de la cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observen bien, todo ello está en mayúsculas. O también a través de los canales de comunicación del Canal Judicial, en Twitter, @Canal Judicial, y en Facebook, facebook.com/Canal Judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Nos encantará ponernos en contacto con ustedes por estas vías. Bueno, ya pusimos en perspectiva qué es esto del acoso laboral en términos generales. Y nos quedábamos en el bloque pasado preguntándonos si este acosador obedece a un perfil psicológico o solamente acosa en un ánimo de integración colectiva. Doctor. Bueno, aquí efectivamente hay dos cosas que se manejan en cuanto al, digamos, al acosador, ¿no? Que en un momento dado esa persona está dotado de una empatía hacia los demás. En pocas palabras, es prepotente para acabar pronto, ¿no? Y luego tiene la necesidad también de ser notorio y de tener éxito, lo cual correspondería a que pretendiera él, y de hecho lo pretende, que lo estén adulando. Okay. Digamos, oye, tú eres muy bueno, qué bárbaro, mi jefe, todo lo que dice el jefe está bien, como luego se maneja generalmente, ¿no? Entonces esas serían las dos primeras características, o más bien de las más importantes en el caso del acosador, ¿no? Es un tipo inseguro normalmente. Pues sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que es la palabra más adecuada que pudiste utilizar, en el sentido de que es una gente insegura y que tiene que estar rodeado de determinado ambiente para sentirse bien. Claro. ¿Verdad? Ahora, a veces tenemos la figura protagónica del acosador, pero luego también tenemos a unos como subacosadores, ¿no? Que van girando en torno al acosador principal. Claro. ¿Estos acosadores lo hacen en muchas ocasiones por miedo? Puede ser, digamos, por el hecho de seguir las instrucciones del acosador principal, claro. Un poco, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que yo quiero quedar bien con mi jefe. Claro. Entonces, ya sea al mismo nivel o a otro nivel, digamos, el subordinado del subordinado, por decirlo de alguna manera, pues va a sufrir las consecuencias, claro, de esa personalidad, de esa actitud que tiene el original, claro, de alguna forma, ¿no? Que puede tener, pues bueno, una infinidad de causas para actuar de esa forma. Una de ellas que, digamos, estaría ubicado en el hecho de que me quiero deshacer de ciertos empleados incómodos, claro, o que quiero hacer una reducción de personal, y para eso, pues no lo puedo hacer solo, porque debo ir bajando de nivel para señalar a una persona que generalmente es vulnerable, claro, digamos, y es presa fácil, en todo caso, de ese tipo de situaciones, claro, de acoso, ¿no? Y ahora pues, estábamos hablando del perfil psicológico del acosador, pero también el perfil psicológico del acosado siempre nos evidencia una persona que suele ser vulnerable, por muchísimas causas, ¿no? Sí. Desde que pueda padecer alguna enfermedad notoria hasta su condición de género, ¿no? En cuanto detectamos un vulnerable, pues sobre ese vamos, ¿no? Así es. Esto también es correcto. ¿Hay un perfil psicológico, sí, del acosado? Sí, el acosado generalmente es una persona inestable de manera personal y de manera social. Es una persona súper insegura que refleja y que se engancha con ese tipo de problemas. Es como la relación cuando hay violencia intrafamiliar del que lastima y el que es lastimado. Es una relación, yo podría decir, hasta de enganchamiento total, de codependencia. Entonces tú te enganchas solito en ese tipo de relaciones.
y eres vulnerable totalmente, y el acosador, como tiene ese feeling o ese sentimiento para captarlos, se aprovecha. O sea, por decirlo de alguna manera, son dos inseguridades. Inseguridades. Inseguridades tanto del acosador como del acosado. Y entonces, claro, de repente, si yo soy el acosador y veo que con un comentario te hago llorar, pues de ahí me agarro, ¿no? Entonces también habla de un grado de inseguridad del acosado. Pero muy fuerte. Un grado de inseguridad y de llamar la atención también. Porque llama la atención quejándose y sufriendo. Y también el miedo, el factor del miedo. Claro. El miedo te hace que te niegues a toda posibilidad de tener libertad, claro, de tener una forma de expresión, de decir detente. Claro, pero en muchas ocasiones encontramos casos de acoso laboral en donde, por ejemplo, decía el doctor, o hablaba el doctor de estos casos en los que claramente el jefe se quiere deshacer de alguien por un recorte de personal o simplemente porque ese puesto a lo mejor lo quiere para un amigote, ¿no? Y entonces se ensaña en esta persona que a lo mejor no era tan vulnerable, pero con la sistemática del acoso pues lo destruyen psicológicamente, ¿no? ¿Esto puede pasar? Sí, claro, y hay anécdotas privadas y de todo, cuando aunque tú tengas las capacidades suficientes, te inventan intrigas, chismes, claro, para que tú renuncies y te vayas. Sí, claro, es una presión total, ¿no? ¿Hay algún sector que sea más proclive a esto, el sector público, el sector privado, o está ya generalizado el tema? Pues yo creo que tanto en el público como en el privado se presenta, ¿no? Si bien es cierto que mencionábamos hace un momento que donde haya relaciones humanas se puede dar, y poníamos algunos ejemplos, ¿no? Pero, digamos, se puede dar tanto en el sector privado, empresarial, digamos, en todo caso, con algunas de estas características que también se han mencionado: el desplazamiento de gentes, el trabajador incómodo, el que pretende imponer con su capacidad y sus habilidades, imponer entre comillas, cuando menos las propone en el sentido de mejoras, claro, ¿verdad? No, pues no, mano, tampoco, porque si no me vas a quitar mi estatus, ¿no? Claro, de que yo soy aquí el que manda, ¿no? Ahora bien, el sector público, pues también se presenta, y mucho, tanto es así que la propia ley federal de responsabilidad de los servidores públicos en un momento dado dice: quien amenace o en un momento dado impida que alguien se queje en relación de cierta conducta que se está llevando a cabo, pues está sufriendo precisamente ese mobbing, ¿no? Ahora, hay una cosa que quiero comentar que creo que es pues muy psicológica, ¿no? Que no es precisamente mi materia, ¿no? Pero yo sí les digo a mis alumnos, y perdón que me salga del tema, que yo soy un poco de psicólogo, porque adivino de tanto tiempo de dar clase y demás, cómo se comporta quién, cuáles son las broncas, claro, que trae, en todo eso. Yo pienso que es mucho un problema de autoestima. Claro. O sea, todo lo que dijo América y lo que estás diciendo tú, de repente, pues, es blanco fácil, pero porque trae unos antecedentes familiares en cuanto a valores, en cuanto a la disolución de un matrimonio, claro, en fin, ¿no? Entonces va perdiendo la estima. Entonces, esa es la presa fácil. Aquí está, porque está afectado de este tipo de situaciones. Y de ahí me aprovecho. Y de ahí me aprovecho, por supuesto. Ustedes que han estudiado el tema, ¿hay etapas que podamos distinguir en este tema del acoso, como para ir detectando el tema? Bueno, de hecho, nosotros al comentarlo le llamamos fases, ¿no? Un estadio inicial, en primer lugar, luego una instauración y luego una formalización, claro, en todo caso del mobbing, ¿no? En el estadio inicial, en un momento dado son pequeños incidentes, nada más, que no se resuelven. Y otra cosa, la que tú mencionabas, lógicamente yo no quise interrumpir, se trata de que en la empresa que tú trabajas hay una desorganización
entonces como que nadie sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer, y se comienza a crear una confusión en una asignación de funciones en que habrá gentes que se hagan a un lado, las que sí cumplan, las que no cumplan, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un estadio o una fase inicial. Luego la de instauración, en todo caso, sería que se trata de atacar o se atenta contra la dignidad. Por eso decía yo, la cuestión dignidad y la moral es algo muy importante, ¿no? Del individuo. Por otro lado, en cuanto al rendimiento del trabajo, pues lógicamente no es el mismo, por la situación en que me encuentro, mi rendimiento cualitativo y cuantitativo pues también se ve reducido, ¿no? Sí, claro. Ese es en la segunda etapa, y en una tercera estaríamos hablando de que la empresa toma las medidas correspondientes a lo que cree que en un momento dado puede ser la solución del conflicto, y resulta que no resuelve el conflicto. Entonces, ¿qué pasa con el acosado? Pues renuncia a un enfrentamiento con la empresa, pues me van a correr, ¿no? Por otro lado, también hay una confusión entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cuál es el fin, en todo caso, de eso? Destruir psicológicamente y físicamente al acosado. Claro, a mí me llama mucho la atención que siempre que se presenta un caso de bullying en los centros escolares o de mobbing en los centros laborales, el que se tenga que ir es el acosado. Y normalmente contra los acosadores hay poco, o sea, hace poco, ¿no? Él sigue estando ahí, porque en el caso del bullying, ¿no? Bueno, pues que el niño se cambie de escuela, o lo cambiamos al niño de salón, al que es acosado o molestado, ¿no? Es una solución inmediata, se puede decir, ¿no? Claro, desde luego. luego. Ilógica, además. Ilógica totalmente, porque pues el acosador va a seguir, y ahorita fue ese, y luego va a ser otro, y siempre va, y no hay una sanción real contra el acosado, ¿no? En el caso del mobbing sucede lo mismo, ¿no? Sí, porque tenemos una cultura en la cual este tipo de situaciones, las situaciones psicológicas, no se controlan. Y te repito, es poner en una cultura de prevención, ¿no? ¿Qué hacer ante esto, ¿no? Cuando está siendo acosado. Lo primero que tienes que hacer es ir con un compañero de confianza, que le tengas confianza y que sea una persona íntegra y capaz, y que le cuentes, para que él vea que es un hecho real y se empiece a dar cuenta. Lo segundo es acudir con un jefe inmediato, que también voy a interrumpir el tema. Las empresas y los centros escolares tienen que tener un consejo de capacitación para estos hechos. Tanto el bullying como el mobbing necesitan tener gente adecuada para resolver cuando pasa, porque eso es lo que sucede. En los colegios o en los centros del trabajo no hay el personal adecuado. Claro. ¿Sí? No. Y entonces por eso te das por vencido. Entonces, después de que ya vas con tu compañero, vas con ese jefe superior y a ver cómo lo resuelve. Si lo resuelve de una manera profesional, que aquí es muy conveniente, porque si es amigo del acosador, pues vas a salir igual. Claro. Si lo resuelve de una manera, ahí acaba el conflicto, lo puedes reinstalar o cambiar de área, o lo puedes ayudar psicológicamente, claro, o humanamente, claro, ¿sí? Y si no, ya viene lo legal. Lo legal es denunciar ante las autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Pues la primera, la Secretaría la Secretaría del Trabajo, con una demanda laboral. Y la segunda, con peritaje ante la Secretaría de Salud, porque no cualquiera va a saber si es un acoso o un mobbing verdadero. Claro. Esto es mediante un peritaje psiquiátrico, psicológico, claro, moral, psicosocial, o sea, tiene todo un tinte de profesionalismo. Claro. ¿Realmente están preparadas nuestras autoridades para este tipo de casos? Se los pregunto porque hay veces que el acoso es muy velado. O
O sea, que es sistemático, pero que en realidad no es algo que sea tan evidente, ¿no? La típica, el típico comentario en el centro de trabajo de ya no te paso esto a ti porque ya lo hiciste mal y sistemáticamente lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces el que es el acosador, pues en realidad dice, no, pues yo estoy protegiendo el centro de trabajo porque pues este es un inútil, ¿no? Pero eso es un tipo de acoso, ¿no? Nuestras autoridades están preparadas para esto. Mira, pues se puede decir que legalmente sí hay disposiciones, digamos, ¿no? Ahora sí que vámonos a lo nuestro, ¿no? Por ahí, digamos, a partir de la Constitución hay disposiciones, el artículo 1, el párrafo 5 habla sobre esta cuestión de la intimidación, de la agresión, una serie de conductas como las que hemos manejado. También, desde luego, la Ley Federal del Trabajo, que inclusive hace una referencia a la cuestión del despido. No me acuerdo muy bien si es el artículo, el 51 precisamente, que habla de lo relacionado con la rescisión del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, luego por ahí, tanto a nivel local como federal, hay leyes, ¿no? También que lo regulan, el propio Código Civil Federal lo maneja de una manera distinta porque está hablando de un daño moral, ahí sí es muy específico. En las otras se habla de discriminación, se habla de eliminar el acoso laboral, se trata de erradicar el acoso laboral, que no viene al caso que yo pudiera repetir, porque todas casi son iguales. Ahora, yo sí tengo un comentario aquí de lo que pude desprender, digamos, en el caso concreto del Distrito Federal, de lo que hablan mal casi en toda la República. Dicen que la Ciudad de México, entiendas el Distrito Federal, todo se puede. O sea, aquí estamos hablando de cuestiones de religión, estamos hablando de cuestiones de sexo, estamos hablando de un montón. Es muy abierto el caso del Distrito Federal. Por eso, inclusive cuando se hace una clasificación, que me estoy yendo hasta las conclusiones de este tema, se dice, se regula a nivel federal, a nivel local, en leyes dispersas, como puede ser el Código Civil Federal, digamos, el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo. Entonces andan por ahí una serie de variantes que en todo caso corresponden a cierto tipo de circunstancias. Como decía yo, la cuestión del Distrito Federal. El Distrito Federal se puede decir que es un caso especial, ¿verdad? Porque es muy amplio. ¿Por qué? Porque como dicen los gobernantes, o por ahí no quiero decir nombres, dice, es una ciudad de vanguardia. Estamos a la altura de las ciudades de vanguardia a nivel mundial. Y bueno, pues hay gentes que no estamos muy de acuerdo con cierto tipo de cuestiones de vanguardia, ¿no? de vanguardia. Yo no sé si hay clases de vanguardia, pero la cuestión por ahí va en ese sentido, ¿no? En todo caso, pues y se presenta, como decíamos hace un momento, también en el servicio público. En el servicio público es muy generalizado esto, realmente, porque pues le puede, ahora sí le quiero quitar la chamba a fulanito de tal, ¿no? Le destrozó la vida. Exactamente. Pero este es un tema nuevo, ¿no? Porque antes, bueno, pues sí hablábamos de las bromas, algunas burlas y todo el mundo se lleva, pero realmente ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Así es, por toda la tecnología, por toda el cambio que hemos tenido a nivel mental y de valores, por eso está tomando relevancia. O sea, ya esas bromitas que antes pensábamos que eran bromitas, en realidad hoy ya decimos ya no. Pues, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, yo que fui toda la vida a una escuela de mujeres, ¿no? Te cortaban la trenza y pues lo único que podías decirle a la maestra, me cortaron la trenza, y te aguantas. Pero actualmente sí ya es una lesión, o una lesión psicológica, que te corten el pelo o te pinten. Sí, claro. Imagínate en un centro laboral. ¿Por qué está pasando esto? Por toda la cultura de los derechos humanos y de la defensa de la dignidad de la persona humana. Entonces, por eso está actualmente, y es bien importante que nosotros como mexicanos, o como abogados, o como docentes, que todos los días estamos ante estos problemas, tengamos la preparación, y más no en una empresa. En una empresa, y en una oficina pública, ¿no? No, bueno, en el gobierno se da todos los días, porque ya sabes que siempre hay, como tú le decías, el compadre, el amigo, los nombramientos sin fundamentos ni capacidades, y anecdóticamente, ¿no? La gente que estudiamos siempre vamos a ser motivo también de discriminación.
Sí, claro. No, porque claro. sabemos más que el jefe. Sí, claro. Ese es todo un tema. Y a mí lo que me preocupa es que teniendo ya una cultura, al menos en papel, este tema de los derechos humanos, que es un tema que debe ser considerado como transversal, en algo tan básico para la vida humana como es el tema laboral, que es donde pues tendría que materializarse en primerísimo lugar, o en las escuelas, este tema de los derechos humanos, en cada uno de nosotros, pues curiosamente es donde más problemas de esto vemos, y ahora con el tema de los medios de comunicación o las nuevas tecnologías que tenemos, pues este tema a veces no se queda en el centro laboral o en el centro escolar, lo llevamos a otros ámbitos en donde destrozamos la vida de las personas. Yo les propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando en el último bloque platiquemos de cómo enfrentar este tipo de situaciones y ver qué se está haciendo a lo mejor en el mundo, si hay casos similares o solamente es cuestión mexicana este asunto de este crecimiento exponencial del acoso laboral. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo que es el acoso laboral con dos auténticos especialistas en la materia. Ellos son la maestra María América Gutiérrez y el doctor Juan Araque. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, muy actual y que desafortunadamente en nuestro país se ha expandido, que es el acoso laboral. Para hablar de ello nos acompañan dos auténticos especialistas en la materia. Una de ellas es la maestra María América Gutiérrez, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y también nos acompaña el doctor Juan Araque, quien es consultor independiente y un experto en esta materia. Ya pusimos en perspectiva qué era esto del acoso laboral, platicamos en el bloque pasado, lo recargamos mucho sobre este tema del perfil psicológico, tanto de acosador como de acosado. Y al final del bloque pasado platicábamos acerca de qué podemos hacer en caso de que detectemos este tipo de situaciones, no solamente como acosador o como acosado, sino como empresa o institución de gobierno que tiene que tomar decisiones sobre ello. Y me gustaría empezar por el tema de la empresa. ¿Qué le podríamos recomendar a una empresa, primero, para ser preventivo con el tema del acoso en su empresa? Porque me imagino que habrá algunos temas que habría que recomendarle de manera preventiva. Y luego para el tema reactivo, ya tenemos al acosador en nuestro centro de trabajo, ¿cómo le hacemos para hablar con él o para ayudarlo? Porque también es alguien que necesita ayuda, ¿no? Bueno, lo principal en una empresa es la capacitación. Eso es fundamental. Igual que la educación. Claro. Y la profesionalización de la gente que trabaja ahí. Los filtros de una empresa son básicos y es la persona que selecciona el personal, psicólogos industriales, administradores de recursos humanos, que sean verdaderos conocedores del tema. Otro, que haya un comité de prevención con elementos de la misma empresa. Claro. Porque así sabemos del tema, porque es muy fácil
estar tomando estos temas y no conocemos la problemática de la empresa, porque el mobbing no solamente se presenta, Memo, en las empresas, también hay veces que en las empresas hay pensiones. Claro. Y se pueden confundir con el mobbing. Claro, es que eso también es importante. ¿Sí? ¿No? Se pueden confundir con el mobbing, y entonces para eso vamos a tener un comité o un órgano que nos ayude a ver y a verificar si es verdaderamente mobbing o un falso mobbing o una vulnerabilidad que tenemos o un problema que tenemos en ese momento. ¿Qué otra medida? Es que haya gran comunicación, capacitación en salud mental de los mismos trabajadores y compañerismo. Claro. Y claro, y imagino que también en una institución de gobierno tendríamos que plantear de alguna manera este tema, ¿no? Porque pues, es uno de los sectores en los que me parece que mayor temas de acoso laboral hay, ¿no? Hay mayor incidencia, sí, definitivamente, ¿no? Desafortunadamente, no tan velado, pero así lo insinuaste o lo dejaste entrever tú, desde mi punto de vista, no tenemos nada, si bien es cierto que, bueno, tenemos la ley, sí es cierto, pero que, como dicen luego, ¿quién le entra? Claro, a ver, ese es el tema. Vamos a ver, en qué momento se puede castigar, que de hecho existe la ley, inclusive, porque inclusive se trata de que se establecen penas privativas de libertad, independientemente de lo que siga, ¿no? Que si apelo, que si no apelo, pero hay una cosa muy importante aquí que no hemos mencionado y que se maneja en la legislación de Chile. Se habla de presupuestos procesales y dice, una de las cuestiones más importantes aquí es que se pueda demostrar. Claro. Te platico algo que sucedió ayer, digamos, platicaba yo con una persona y cuando me preguntaba sobre de qué se iba a tratar el tema, en fin, todas estas cuestiones, y me decía él, ¿y cómo lo demuestro? Porque parece ser que él, en donde trabaja, que inclusive es un médico, dice, ¿cómo lo demuestro? Bueno, precisamente, y regreso a esto, a nivel derecho comparado, en Chile se dice, hay que presentar, digamos, la denuncia o la querella, tiene que tener la asesoría de un abogado, pero por otro lado, todas estas cuestiones tienen que ser demostrables, que fue lo que más me llamó la atención, que es muy difícil demostrarlo, porque si no, existen los certificados médicos y todas esas cosas, pues todo va a quedar sin solución. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues yo creo que carecemos de esa cultura para establecerlo o de ese centro de atención que exista en las empresas. Digo, yo nunca me he ido a las grandes empresas, lo confieso, y no sé si lo tengan, pero se me hace que es algo que ha quedado por ahí como en lo oscurito, ¿no? O sea, no le muevan, ¿no? Pero el problema existe, y como tú también decías, ¿no? Poco a poco se ha ido incrementando en razón de la base fundamental de la violación de derechos humanos, que cada día se hace más del conocimiento en sí de la sociedad en general, y que la sociedad en general dice, caray, pues ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, puedo enderezar una queja, puedo enderezar esto, o sea, también existen canales, pero aquí es muy importante, por un lado lo demostrable, y por otro lado, que en un momento dado la persona esté consciente de que quiere hacer esto, claro, aún sabiendo que puede perder el empleo. Claro. O sea, es un poquito difícil, ¿no? Es muy difícil, porque aparte de todo, pues lo que va a conducir el tema es que pierda mi empleo. Claro. O sea, no solamente todo el daño psicológico que me han hecho, sino aparte que pierda el empleo. A mí me llama la atención que se haya trabajado mucho, porque creo que en México se ha trabajado mucho en este tema del hostigamiento sexual. En ese tema hasta hay tipos penales sobre el tema de hostigamiento sexual. Y es solamente una variante del hostigamiento. Me llama la atención que si ya estábamos trabajando sobre el tema de hostigamiento, no hayamos hecho un catálogo de posibilidades de hostigamiento, ¿no? Así es, lo que sucede es que siempre se deja en el tintero. Claro. ¿Sí? Y es también mucho porque son conductas sumamente lastimosas para la persona, sumamente penosas, sumamente difíciles, entonces se deja en el tintero, pero reitero, son conductas
que nos las encontramos a la vuelta del esquina. ¿Tendría que haber una política pública? O sea, que el gobierno de México, en los distintos niveles de gobierno, diseñaran una política pública, no solamente porque ahora se le hizo mucho tema al bullying, ¿no? Claro, porque hablamos de niños y es muy rentable políticamente, pero al tema del bullying está en el olvido, ¿no? Sí, yo diría que de hecho está, como lo mencioné hace un momento, y América creo que no me dejará mentir en el sentido, o sea, está en la ley, tanto el hostigamiento como el acoso sexual, con la penalidad que tú quieras, de si multas, de si años de, digamos, de prisión preventiva, no sé, todas estas cosas, ¿no? La cuestión está en que, aún estando, digamos, escrito, pues yo me voy a atrever a utilizar el hecho de que es letra muerta. Claro, porque esta ley nació muerta. ¿No? ¿Quién lo materializa? ¿Quién se anima a ir a presentar una denuncia? ¿Quién se atreve a presentar ante otras autoridades el tema sabiendo que me van a correr de mi trabajo? ¿No? Entonces ahí me parece que por mucha ley que exista, pues no necesariamente es una ley que es fácil de cumplir. Que ese es, yo creo, que el principal problema que se tiene en este tipo de situaciones, ¿no? Yo me iría más bien por, si bien es cierto que es bien importante que yo debo de tener una estabilidad en el trabajo, en realizar labores, en hacer cierto tipo de trabajos de oficina, o lo que tú quieras, donde sea un centro de trabajo. Yo me voy todavía a lo más importante, al daño psíquico y al daño moral, porque una vez que ya me destruyeron, entre comillas, me rebajaron en mis competencias, ya me afectó y posiblemente me sea muy difícil, si es que no recibo un tratamiento, ¿verdad? Estoy llegando al extremo, por supuesto, ¿no? En un momento dado colocarme en otro trabajo, pues caray, no solo por el hecho de que haga una cosa o haga otra, exacto, ¿no? Como que estoy en un conflicto, digamos, un sentimiento emocional, psíquico, moral, y que hasta le saco la vuelta, digamos, al hecho, no me vaya a pasar lo mismo, porque sabemos que la mente, como dicen luego, es bien traicionera, ¿no? Ya traigo por ahí el gusanito, puede ser, pero insisto, si nos vamos al extremo, a lo mejor, y no digo, pues ya me voy a otra parte y se acabó, y me vale, ¿no? Dicho así, en términos comunes y corrientes, ¿no? Pero si estamos hablando, como ya se mencionó aquí, de una cosa sistemática, que tiene un grado de intensidad, que además es persistente en el tiempo y ocasiona efectivamente un daño psíquico, caray, pues la situación se complica. Ya no fue solo el hecho de perder el trabajo, ¿no? Sino el hecho de que ya estás afectado por situaciones que pues a veces se puede decir no tienes calculadas, ¿no? En cierto momento, ¿no? Desde luego. ¿Cuáles serían los principales retos o perspectivas que le podríamos poner al tema del acoso laboral? Bueno, para mí, como criminóloga que soy, es la prevención. La prevención efectiva. Un control social adecuado. Y el conocimiento y la educación desde pequeñitos de este tema. O sea, es un tema que sí tendría que estar radicado en la familia. Así es. No hay nada que no venga de la familia. Pero muchas veces el entorno familiar es muy complejo y que pues ya trae una dinámica, perdón que lo diga en estos términos, generacional. ¿Cómo podemos trabajar en tema de la familia? Tendría que también ahí haber parte de esa política pública de la que hablábamos hace unos minutos, pues un tema decidido a la familia. Así es. La prevención viene en todas las esferas del ser humano y la principal es la familia. Muchas veces los modelos familiares tradicionales, los modelos familiares que vemos ahora en día empujan a este tipo de hechos, porque desde que el niño se dirige al compañero como el gordo o como el que no estudia, que lo festeja, ¿no? Exactamente, es como cuando tú le dices a la gente de la policía, oiga, no, señor agente, hay que dirigirse con autoridad, porque es una autoridad. Y como en el pedir está el dar. Entonces, desde chiquitos hay que educando
en derechos humanos. Claro. Podríamos decir que un poco el fenómeno del mobbing, del bullying, está vinculado con este tema que vivimos actualmente, que es la falta de reconocimiento de la autoridad. Así es. Sí, totalmente. Con el tema del reconocimiento de la autoridad y con un egoísmo y una soberbia que tenemos los seres humanos en esta época. Claro. Que nos vamos más a lo permisivo y a lo material que a lo verdaderamente válido. Claro. Doctor, ¿usted algún Sí, rápidamente, reto digamos, yo hablaría, exactamente, me iba a referir, digamos, en todo caso, un reto. Puede ser manejado desde 3 puntos de vista o 3 enfoques, ¿no? Es un reto porque habría que ver y estar muy atento a que se trata de una violación de los derechos humanos, como ya se dijo. Por otro lado, lo tenemos regulado, pero está regulado en leyes dispersas. Hay que tratar de concentrar, ¿no? Claro. En leyes dispersas y en niveles distintos, porque lo tenemos federal, local, y luego cambiamos y nos vamos a los códigos, al civil, al penal, a la Ley Federal del Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un reto que la autoridad lo asuma, ¿verdad?, para evitar justamente lo que vendría a ser el último reto, que esta gente el acosado, digamos, pueda evitar que su autoestima, su estado emocional y psíquico se vea afectado de manera importante, ¿no? Claro. ¿Qué le podríamos recomendar a alguien que está sufriendo, que nos está viendo y que está sufriendo este acoso? Primero que nada, que no se sienta aislado, que no es el primer caso que va a existir, que se acerque con personas que le den confianza, que vaya a un tratamiento psicológico, y si no, que se acerque con los abogados para que vayamos a las instancias, los ayudemos a las instancias adecuadas. Claro. ¿Sí? Y sobre todo a la Secretaría de Salud que ponga énfasis en este tipo de campañas. Ok, pero pues bueno, por mientras, perdón que lo diga en estos términos, pues es un tema complejo, por lo que veo que no hay, que digamos, bueno, pues vete al Ministerio Público, presenta tu denuncia, porque no va por ahí, ¿no? No va por ahí, va en cuestión de ser un poquito, yo sé que gracias a Dios en este momento los que estamos aquí no estamos sufriendo muy ni nada, es meterse también en tener la empatía del que está sufriendo y tratarlo de ayudar y salir con consejos, pero consejos no personales, sino consejos que la ciencia, como es la psicología, la psiquiatría, te pueden ayudar. ¿La opción es renunciar al trabajo? No. Yo creo que no, porque si no, repito, aquello ya está prescrito, ya está establecido, ya tiene sanciones, y en el último caso le estamos rehuyendo a la solución. Que hay una cosa aquí también muy importante y habría que tomar en cuenta, ahora sí que partiendo del hecho de que a lo mejor yo voy con el Ministerio Público y el Ministerio Público no tiene ni la menor idea. Claro, y entonces no es que no me quiera hacer caso, sino que no sabe, claro, o tendría que investigar, y lógicamente debe de estar preparado para este tipo de situaciones. Digo, las leyes no deben de ninguna manera convertirse en letra muerta. Ahí está una sanción, entonces pues hay que actuar, ¿no? En todo caso. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, ya se nos ha acabado el tiempo, pero no me gustaría dejar de decirle al público que nos escucha que quizás la mejor manera de empezar a resolver el acoso laboral es poniendo un alto. Así es un detente, y un poco también reivindicar mi carácter de persona digna que no va a soportar tipo de molestias, ¿no? Es quizás el momento decisivo para que el tema del acoso empiece a terminar. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa, y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.